Y estoy compartiendo la pantalla, ¿la pueden ver? Sí, profe. Perfecto. Entonces, donde habíamos quedado era propiamente después del ejercicio que hicimos en 3D, este, y pues hicimos este en 2D que utilizaba la misma fórmula para que se dieran cuenta cuándo es bueno usar la aproximación del seno o cuándo pues es mejor utilizar el producto cruz en su forma vectorial. Este ejercicio es muy divertido, la verdad, la vez pasada lo vimos y hay muchos como él también en los recomendados. De hecho, este es uno de los ejercicios recomendados, entonces si lo vuelven a ver es por algo. Entonces, ¿dónde quedamos? Fue en empezar este otro subcapítulo que se llama movimiento de torsión sobre una espira de corriente con un campo magnético uniforme. Entonces, el viernes lo que vimos primero era cómo el campo magnético afectaba una partícula en un instante dado. Luego vimos cómo el campo magnético en una zona, cuando este es constante, cubre toda una área, afecta una partícula, la cual vimos que pues la ponía a girar por el juego del producto cruz que hay en las ecuaciones. Entonces, pues la fuerza magnética nunca iba en la misma dirección que la velocidad, provocando pues ese movimiento circular que estudiamos. Luego estudiamos cómo afectaba un campo magnético igual uniforme en un área, en un campo grande, a un pues alambre de corriente. Y les comentaba que siempre que tenemos una espira, la fuerza total sobre la espira termina siendo cero. Entonces, digamos, eso fue con lo que quedamos. En esta parte, en este subcapítulo, nos cuentan que cuando tenemos una espira cerrada y atravesamos la espira con un eje, en este caso, como que yo pongo un eje aquí, como si estuviera, no sé, como con un pincho asando pollos ahí. Entonces le pongo un eje, lo atravieso con un eje. Y estamos en presencia de un campo magnético y la espira tiene corriente, pues si hacemos el análisis rápidamente de estos cuatro alambres, nos damos cuenta que, por ejemplo, el alambre 1 y el alambre 3, que va a la corriente en dirección esta hacia la derecha y en esta hacia la izquierda, por el efecto del producto cruz y el campo va en ese mismo eje, la fuerza sobre el segmento 1 y el segmento 3 es cero por el producto cruz. Si yo lo saco a mano, por si no creo en las palabras del profe, lo saco a mano, igual me da cero. Pero para ahorrarnos tiempo y ser como más conocedores de la materia, sabemos que si va en la misma dirección o contraria a la corriente, pues ya ese producto da cero. Entonces no hay fuerza que se ejerza sobre este lado no se ejerce nada y sobre este lado no se ejerce nada. Ahora volteemos esto como hacia el frente, como que este lado de abajo del cable ahora lo tienen de frente, lo cual la espira se vería de esta manera, como si yo la acostara. Entonces esto que ustedes ven, vean que aquí entra la corriente del 4, vean que tiene una X, o sea, entra hacia la pantalla, y la corriente del 2 sale de la pantalla, ¿verdad? Le di vuelta, lo volteé. Si vuelvo a hacer el producto cruz para la fuerza en 4 y para la fuerza en 2, obtengo que la fuerza del 4 va a ser hacia acá abajo y la fuerza del 2 va a ser hacia acá arriba. Las dos fuerzas van a ser de la misma magnitud para que se cumpla lo que habíamos estudiado de que la fuerza total, pues al final era cero. Entonces tienen la misma magnitud, pero eso quiere decir que la espira no se va a mover de donde está. O sea, no va a haber una fuerza que la mueva de su lugar. Su centro de masa o su centro de gravedad no se va a mover. Pero si notamos, como aquí fue donde yo le atravesé el pincho, esta línea que tiré, ese es mi eje de rotación, y aquí hay un brazo y una fuerza. Un brazo y una fuerza. Por lo tanto, genera un par, un torque. Par y torque es lo mismo. Un torque, un par, como le quieran llamar. ¿Qué provoca esta fuerza? Que la espira gire hacia este lado y provoca que la espira por esta otra fuerza gira hasta ese lado, que al final sigue siendo el mismo sentido de rotación. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que la espira va a empezar a dar vueltas. Cuando está una espira cuadrada o rectangular o la forma que tenga, con un eje de rotación y hago pues
los análisis de fuerzas, me voy a dar cuenta que la espira va a rotar. Esa es la conclusión de este análisis, de todo este análisis que igual viene en el libro. Pero aquí pues yo se los resumo. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos esa rotación, ese torque, ese par? Porque ese par, ese torque me va a dar una idea de qué tan rápido está girando esa espira. Y también vamos a darnos cuenta si la espira pues continúa girando o se mantiene estática en una zona, como César Izquierdo tal vez nos decía. ¿Cómo podemos calcular ese torque? Bueno, una vez que uno ya hizo este análisis de fuerzas y continúa haciendo el análisis, va a llegar a esta ecuación de este torque. Pero esta ecuación del torque es igual al momento dipolar magnético, esto significa esta U, es el momento dipolar magnético, producto cruz el campo magnético. ¿Y qué es el momento dipolar magnético? El momento dipolar magnético es exactamente igual que la corriente que lleva toda la espira por el área de toda la espira. ¿De dónde salió ese análisis? Una vez más, haciendo análisis de fuerzas, haciendo un análisis más profundo de lo que conocíamos anteriormente y se llega a estas conclusiones. ¿Qué pasa si en vez de tener una sola bobina, o sea, una sola espira, tuviera yo aquí varias espiras, como que continuara enrollando cable? Bueno, en ese momento, entonces hay que tomar en cuenta que el momento dipolar magnético de una espira tiene que tomarse n veces, n espiras. Entonces, si nosotros en algún ejercicio nos dicen que es una espira de 10 vueltas, agregamos este n, ¿lo ven? Que este n es cuando es una bobina. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, porque piénselo, no es lo mismo el efecto que va a ser sobre un cable que sobre dos cables, que ahora estaría enrollado 2 vueltas, o sobre 3 cables. En fin, vale la pena notar que este momento dipolar magnético es un vector, ¿lo ven? Es un vector. O sea, tiene una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Esa dirección siempre va a depender de cuál es la dirección de la corriente, porque la dirección de la corriente me va a dar cuál va a ser hacia dónde apunta este vector área. Vean que es un área, pero es un vector también, o sea, también tiene una dirección. Por ejemplo, si toda esta es el área, ¿verdad? Todo esto de aquí es el área. ¿Cuál es la dirección de ese vector de área? Entonces, lo más fácil es utilizar la regla de la mano derecha y con ayuda de la corriente. Si yo aplico la regla de la mano derecha de esta manera, digamos, donde mis dedos de la mano derecha están como así, y aquí está el pulgar, digamos. Vean qué feo me quedó ese pulgar. No voy a volver a dibujar esa mano. Está terrible. Como así. Parece una mano como de gato. Y aquí está el pulgar. Esta está un poco mejor. Entonces, ¿por qué hice la mano derecha de esta manera? Porque si ustedes encierran la mano derecha y con sus pulgares intentan hacer este movimiento circular, que es el movimiento que lleva la corriente, su pulgar debería apuntar hacia ustedes. Si están viendo la pantalla de frente, háganlo con su mano derecha, intenten como girar los dedos en dirección hacia donde está la corriente, en ese mismo plano, y su pulgar debería apuntar en dirección K, es decir, hacia ustedes. Entonces, cuando ustedes hagan esto, esta dirección K es la dirección, en este ejemplo, por ejemplo, digamos, del momento dipolar magnético. ¿Por qué es importante tener la dirección? Porque vean que aquí hay un producto cruz nuevamente. Entonces es importante saber si tenemos un vector, cuál es su dirección, o si lo vamos a hacer la aproximación del seno, al menos darnos cuenta en qué dirección apunta cada uno para saber cuál sería el ángulo. ¿Lo entendieron? La dirección de esta vector área siempre es dado por la corriente y la regla a la mano derecha, con sus dedos hagan el movimiento que hace la corriente y hacia dónde apunta su pulgar, esa es la dirección del área y por ende la dirección del momento dipolar magnético. Ok, entonces vean un detalle antes de ver el ejercicio. En este ejercicio, en este ejemplo, vean que el campo magnético va hacia allá, ¿verdad? Si la espira en un instante
un poco después está así, diagonal, ¿verdad? Porque se empezó a girar. Es si yo hago el análisis matemático, esta fuerza vuelve a dar para arriba y esta fuerza vuelve a dar para abajo. Eso en un instante dado. Imaginemos que pasó cierto tiempo, entonces la espira pasó de estar aquí a estar aquí diagonal. Pasa otro instante de tiempo, vuelve a pasar otro tiempo, la espira se gira más hasta que ya está así. Cuando está así, si yo hago el análisis de fuerzas, nuevamente la fuerza esta me va a dar hacia arriba y nuevamente esta fuerza me va a dar hacia abajo. Si vuelvo a tomar otro instante más, ahora la espira está totalmente vertical. Si yo hago el análisis de fuerzas, esta fuerza va a seguir estando para arriba y esta fuerza va a seguir estando para abajo. En este punto sigue habiendo torque. Una pregunta para ustedes. ¿No? Ok, la respuesta es no. Muy bien, porque ya no hay torque. Porque la línea de acción de la fuerza pasa por el eje. Exacto, es una forma de verlo. Muy bien, Alejandro. Es porque si lo ven, la fuerza va en la misma dirección del brazo, como dijo nuestro compañero. Si lo viéramos de una forma matemática, esto quiere decir que el vector brazo va en la misma dirección del vector fuerza. Y si se acuerdan de física 1, el torque era igual a R, que era el vector del brazo, cruz F. Entonces, como van en la misma dirección, ya sabemos que esto siempre va a cero. Que les ha estado hablando, que uno va haciéndose esas aproximaciones rápidas. Entonces, ya le llegamos a la solución por 2 puntos. ¿Qué concluimos de eso? Que si ven el vector área inicialmente está apuntando hacia arriba, ¿verdad? Porque aquí yo les dije que apuntaba hacia acá. Así, como un puntito. O sea, en esta vista está apuntando hacia arriba. Cuando la espira está girada así, el vector área ahora apunta en esta dirección, siempre perpendicular al área y sigue el movimiento de la corriente. Entonces ahora el vector área apunta hacia allá. Cuando la espira está así, el vector área apunta así, como así. Digamos que aquí hay 90 grados. Entonces apunta hacia allá. Y cuando ya la espira se detuvo, que ya vimos que se acabó el torque, fue cuando la espira quedó vertical y el vector área apunta hacia allá. ¿Cuál es la moraleja de este análisis que acabo de hacer? Que cuando una espira se ve afectada por un campo magnético y esta espira tiene un eje y empieza a rotar, siempre va a rotar de manera en que el vector de área, que inicialmente vean que estaba para arriba, aquí lo dibujo otra vez, que estaba hacia arriba, siempre va a buscar alinearse con el vector de campo magnético. ¿Lo ven? Él fue poco a poco girándose con la demostración que hice ahorita y terminó completamente en la misma dirección del campo magnético. Entonces esa es otra conclusión que tenemos de esto. Siempre los ejercicios se van a detener y siempre el objeto va a girar hacia la dirección en que el vector de área se alinee con el de campo magnético. Y luego ahí la espira se detiene. O sea, este movimiento termina con la espira vertical. Y ya, pues, a menos de que yo le cambie la dirección a la corriente, a menos de que yo le dé un empujón a la espira o haga algo extraño sobre ella, el sistema se va a mantener en esa posición estable. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejercicio de espira, uno que estaba aquí en la presentación, que es un ejercicio muy interesante. Dice, una bobina rectangular está constituida por 100 vueltas, muy apretadas, y tiene como dimensiones A igual 40.40 metros y B igual 0.30 metros. La bobina se articula a lo largo del eje Y y su plano forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Figura tal, aquí está la figura, que se lo vayan imaginando, es como si fuera una puerta. Ven, está sobre el eje, aquí fue donde anclaron el pincho o el punto de rotación de las espiras.
Dice, ¿cuál es la magnitud del momento de torsión ejercido sobre la bobina por un campo magnético uniforme de B igual 0.8 teslas dirigido a lo largo del eje X? Cuando la corriente es igual 1.20 amperes en la dirección que se muestra en la figura. O sea, la dirección de la corriente es así. Y luego B te dice cuál es la dirección de rotación esperada de la bobina. Entonces, primero nos piden la magnitud del momento de torsión, que el momento de torsión es lo mismo que el torque, es lo mismo que el par. O sea, es otra forma de llamar a lo mismo. Entonces, lo que me están preguntando es esto de aquí. Ok, voy a resolverlo entonces. Lo primero que, pues, tomo en cuenta en este ejercicio es que el momento dipolar magnético es igual a N por I por A, porque vea que tienen 100 vueltas. Eso quiere decir que esto es N. ¿Sí? Esto quiere decir que esto es N, que son 100, por la corriente, que es 1,2, por el área, que el área sería A por B, 0,4 por 0,3, ¿verdad? Ese sería el área. Entonces, la magnitud del momento dipolar magnético es igual a, pues, esta multiplicación, que da 100 por 1.2 por 0.4 por 0.3, 14,4. Se me olvidó enseñarles la unidad. La unidad de esto es amper entre metro cuadrado. No, amper por metro cuadrado, perdón. Amper por metro cuadrado. Esa es la unidad de este momento dipolar. Ok, ya tenemos su magnitud. Pero ahora nos falta saber cuál va a ser su dirección, que es, sabemos que el campo magnético apunta hacia X, pero ¿hacia dónde apunta el momento dipolar de la bobina? Entonces voy a hacer otro dibujo aquí como para que veamos la bobina desde arriba. Entonces, algo así se vería como así. Si viera este mismo dibujo desde arriba, como un observador aquí arriba, ¿verdad? Si el observador está viendo arriba, este ejercicio se vería como algo así, donde este sería el eje X positivo y este sería el Z positivo y el Y pues viene de aquí, ¿verdad? Como de frente. Es este mismo dibujo visto desde arriba. Y si ven la espira está como así. Vamos a ver. Voy a cambiar un poco el dibujo. El dibujo más bien tiene que ser así para que sea más parecido. Sí. Igual aquí sigue dándome X, Y, Z. Ok, ahora sí está bien. Entonces la espira se va a ver de esta manera, como que la espira está como aquí, ¿verdad? Esta es la espira. Pintarla de otro color. Fucsia. Ok, esa es la espira. Y si ven, la corriente va en esta dirección. O sea, va en esta dirección, baja para acá, va para acá y va para allá. Entonces, ocupo saber hacia dónde apunta el momento dipolar magnético. Y el profe me dijo que, pues con la mano derecha, ¿verdad? Siempre, no jamás la mano izquierda, con mis dedos intente envolver la corriente. Si ustedes lo hacen aquí como en la computadora, la mano les queda como un poco incómoda, inclinada, como algo así. Vamos a ver si puedo dibujar una mano, como algo así. Como así les queda la mano. Y el pulgar les queda apuntando hacia allá. Algo así. Y girando la mano en esta dirección. Entonces el momento dipolar magnético apunta como hacia allá. Que si yo lo veo en mi dibujo desde arriba, es como si el momento dipolar magnético apuntara hacia allá. Uf. Bien, ya llegamos a esa conclusión basado en lo que aprendimos en la diapositiva anterior. Ahora ya sabemos cuál es esa dirección. Nos falta pues entonces resolver este producto cruz. Este producto cruz, en este ejercicio, como me dan un ángulo por ahí, pues voy a utilizar la aproximación del seno, por sospecha.
porque me es más fácil, porque este vector, dividirlo en sus versiones vectoriales está mucho más difícil que la aproximación del seno. Y tomo en cuenta que este ángulo es 30. Este aquí es 30. Y el campo magnético, voy a dibujarlo en mi vista desde arriba, apunta hacia el eje X, ¿verdad? Así. Vamos a ponerlo más recto. Así. Entonces, recuerden que cuando hacemos la aproximación del seno, es decir, venimos aquí y decimos el torque es igual al momento dipolar por el campo, por el seno del ángulo. Pero este ángulo siempre es el ángulo que hay entre este vector y este vector. Estos 30 grados es el ángulo que hay entre este vector y este vector. Preguntas. O mejor dicho, este ángulo es el mismo que este ángulo. No, profe. ¿Y cuánto sería ese ángulo? 60 grados. 60 grados, exacto, muy bien, porque vean que aquí hay 30. Aquí hay 30 y este está a 90 de esto. Eso quiere decir que este aquí son 60, como dice la compañera. Entonces esa es la trampa que había en este ejercicio, saber cuál era el ángulo, a punta de saber hacia dónde apuntaba el vector de momento dipolar magnético. Entonces ahora sí, el torque sería igual al momento dipolar por el campo por seno de 60. Listo. Entonces este torque par o momento de torsión sería 14.4 por 0.8 por seno de 60. Y eso me da 9,97 newton por metro. 98. Para hacer un redondeo bien. Ok, ahí está la primera. ¿Alguien tuvo preguntas con la primera? Tengo algo en el chat. Profe, yo lo que tengo es cómo sacó el ángulo, porque yo al principio sí pensaba que era 30, pero no entendí cómo fue que sacó Ok, para 60. ok. Voy a utilizar aquella propiedad de los vectores de poder trasladarlos a donde yo quiera. Entonces, si este mismo vector yo lo traslado aquí, y si te das cuenta, este vector azul es paralelo al eje. Entonces, aquí están los 30. ¿Lo ves? Y como entre este y 90, así encontré los 60. Al menos yo hice esa Ah, geometría. ok, perfecto, gracias. De nada. Entonces, ya ahí resolví el tema de la magnitud, que era la pregunta 1. La pregunta 2 dice, ¿en cuál dirección de rotación espera? ¿Cuál es la dirección de rotación esperada de la bobina? Entonces recordamos lo otro que me dijo el profe. ¿Qué dice el profe? Que siempre la espira va a buscar alinear su vector de área, su vector de movimiento dipolar, con el vector del campo magnético. Y la forma más fácil para ella de alinearla sería, porque el universo es vagabundo y siempre gira hacia el lado que es más sencillo girar, si la espira gira hacia este lado, cuando la espira, digamos, esté vertical, o sea, ya no está así, sino que giró hacia este lado, o sea, la espira quedó, vamos a volver a pintar, así. En este momento, cuando ya giró hacia ese lado, se alineó su vector de área o su vector de momento dipolar con el vector de campo magnético. Es decir, giró en sentido, vamos a ver, en sentido horario, sobre el eje Y. O si lo quiero ver de una manera más sencilla, giró sobre menos J. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Ese fue mi análisis cualitativo. A partir de saber
que el vector de área siempre va a buscar alinearse con el campo magnético. Si yo quisiera hacerla de una forma que no fuera, pues con ese análisis que yo acabo de hacer, todo bien, hay un análisis más sencillo o mucho más, digámosle, mecánico, que sería hacer con regla a la mano derecha este producto cruz. Las manos, los dedos apuntando en dirección U y girando con la mano derecha hacia B. Si ustedes hacen ese movimiento, les va a dar con el pulgar hacia adentro de la pantalla, es decir, hacia menos Y, es decir, hacia menos J. Entonces, de las dos formas llegamos al mismo resultado. Y como es una rotación, se puede llamar que va en sentido horario o antihorario sobre cierto eje, o puedo decir giró sobre menos J y ya eso se entiende que está haciendo este movimiento. Entonces, vean que parecería que como esta puerta o esta bobina iba a girar hacia el eje X, en realidad giró hacia el eje Z. Pero giró sobre J, eso es lo importante. El eje de rotación en un torque siempre es importante cuál es su eje. Y listo, logramos el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿podría repetir esa última parte, por favor? Claro. La segunda pregunta es, ¿cuál es nuestra dirección de rotación esperada? Lo hice mediante dos análisis. Uno, pensando en lo que les mencioné ahora, que el vector de área siempre va a buscar alinearse con el vector de campo magnético. Entonces, si lo ven, para que este quede apuntando en la misma dirección de este, lo más fácil es girar en este sentido. O sea, que la espira entera gire en este sentido. Por lo tanto, simplemente me doy cuenta que está girando hacia este lado, significa que está girando desde esta vista en sentido horario sobre el eje Y. Vean que está girando en sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuál fue el otro análisis que hice? Si hacemos la regla de la mano derecha. Entonces voy a borrar esta mano de aquí y voy a hacer la regla de la mano derecha aquí. Es decir, sería como que mi mano sería como algo así, ¿verdad? Y busca girar hasta este lado. Ustedes apuntan sus dedos sobre este vector y giran hacia llegar los dedos a apuntar a este vector. Y el pulgar les va a dar hacia adentro de la pantalla, que en este dibujo en específico es el eje Y. ¿Lo ven? Hacia adentro de la pantalla sería el eje menos J. Entonces, por eso giró sobre menos J, o es lo mismo, sentido horario sobre el eje Y. Ahora sí. Sí, ya, gracias. Ok. Y con eso, pues, se termina el capítulo 1. Tal vez me quedó por fuera un conocimiento que era la energía magnética, que la energía, pues, que puede almacenar un dipolo magnético es una energía de tipo potencial y que su fórmula es V es igual al U producto punto el B. Ese es, pues, la energía potencial que, pues, se logra cuando ya el dipolo magnético está alineado con el campo magnético. Es un formulazo. Por si se los piden alguna vez, la energía potencial se calcula de esta manera, un producto punto. Vean que esto no es una multiplicación, es un producto punto. Al igual que el vector, en producto cruz no es lo mismo que una multiplicación, producto punto tampoco es lo mismo que una multiplicación. Un producto cruz siempre nos da otro vector y un producto punto siempre nos da un escalar. Esa es la idea, porque la energía no es un vector, ¿verdad? Es una escalar, es una cantidad. Entonces eso es lo último. Veo una pregunta en el chat de Stephanie. Sí, siempre están en mediación. Si la ves aquí, siempre dicen resumen tema 1 y pues el viernes veremos el que está aquí, repaso tema 2. A veces dicen repaso, a veces dicen resumen, no sé. Tengo que como normalizar eso. Y después venían las actividades que ya les había enseñado la semana pasada, que para mí es el orden en el cual uno debe ir resolviendo los ejercicios. Desde ver los ejercicios resueltos en el libro y los del profeta, hasta después ir por los recomendados, después los de esta presentación, que siempre los de la presentación tienen trucos, entonces por eso se los enseño. Y de último, hacer el ejercicio nivel 2. Y esa sería la clase por hoy.
¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta rápida. Adelante. Es algo de la brújula, es bastante rápido, solo para ver si entendí bien. Es que estaba un poco confundido. Ok, voy a, solo en un Y momento para parar la grabación. ¿Sí?